Domingo 26 del tiempo ordinario. Ciclo A. 28 de septiembre de 2008. Lecturas. Ezequiel capítulo 18 versículos 25 al 28. Cuando el malvado se convierta de su maldad, salvará su vida. Salmo 24. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 11. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. San Mateo capítulo 21 versículos 28 al 32. Los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en el reino de Dios. Parábola de los dos hijos. La Iglesia es comunión. Las lecturas bíblicas de hoy acentúan el tema comunitario que culmina con la comunión eclesial a la que nos surge San Pablo en la segunda lectura. Tiene dos partes bien diferenciadas en mutua referencia. Primera, exhortación a la unidad dentro de la comunidad cristiana. Segunda, himno cristológico en dos tiempos, autohumillación de Cristo y su glorificación por el Padre. Nuestro comentario y anuncio se centrará en la comunión eclesial, puesta a prueba hoy con tanta frecuencia. La primera y tercera lecturas de este domingo conjugan la proyección comunitaria del pecado con la responsabilidad en el mismo, en orden a la conversión como respuesta a la llamada de Dios, siempre dispuesto a perdonar. Hacia la conversión se orienta el oráculo del Señor en boca del profeta Ezequiel. El contexto histórico es el destierro israelita en Babilonia, cuando la primera deportación de judíos por Nabucodonosor en el siglo VI a.C., reinando en Judá el rey Joaquín, año 597 a.C. Igualmente el Evangelio, parábola de los dos hijos enviados a la viña por su padre. De los dos obedece precisamente el que menos dispuesto parecía, a juzgar por sus palabras. Pero ante Dios cuentan mal los hechos, y Él siempre da la oportunidad de arrepentirse y volver al buen camino. En el Hijo bueno que dice y no hace, están representados los guías religiosos del pueblo judío que, si bien conocen la voluntad de Dios y parecen seguirla, de hecho vacían del contenido del cumplimiento de la ley del Señor debido a su autosuficiencia. Por eso verán con sorpresa que la escoria social y religiosa, según ellos, es decir, los publicanos y las prostitutas, se les adelantan en el camino del reino de Dios. Se repite, con ocasión del anuncio de Jesús, lo que sucedió ya con la predicación de Juan el Bautista. La comunión es el concepto básico en la actual eclesiología para explicar el misterio y la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia es comunión, común unión, es decir, comunidad de hermanos y de iguales llamados a la solidaridad, como consecuencia de su común vocación a la fe y a la vida en Cristo, vida de adopción filial por Dios. Él nos hace hijos suyos en su Hijo Cristo Jesús por la comunicación de su Espíritu. La comunión eclesial tiene un modelo de identificación en la comunidad ideal que describen los sumarios de los Hechos de los Apóstoles. El gran sacramento o signo de la comunión eclesial es la Eucaristía, que crea la comunidad, y celebra y expresa la comunión tanto en su dimensión vertical o cultural, Dios, como horizontal o comunitaria, creyentes. Se dan varios fenómenos y situaciones que ponen a prueba en diversos sectores el sentido de comunión con el pueblo de Dios, que es la comunidad de la Iglesia. El problema es muy amplio y complejo. Sintetizándolo, vamos a centrarnos en estas dos actitudes de ruptura eclesial. Primero, desenganche de la Iglesia por numerosos fieles que no obstante se dicen creyentes, si bien más o menos practicantes. Segundo, crítica insolidaria y reduccionista. Cristo sí, Iglesia no. Según las últimas encuestas y sondeos de religiosidad, la increencia o el ateísmo, que es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo, no es el problema religioso mayor entre nosotros, aunque existe, pues son relativamente pocos los que se declaran formalmente ateos. Tampoco lo sería el agnosticismo ni la indiferencia religiosa, que también se da y en mayor porcentaje.
Según los expertos, el mayor problema hoy es el del desenganche, mayor o menor, de la Iglesia oficial y su jerarquía por parte de bastantes que se dicen católicos y creyentes en Dios, especialmente en el sector juvenil. Son los nuevos cristianos sin iglesia, cuyo grado de distanciamiento, tanto a nivel ideológico como práctico, varía según casos, formación y situaciones. Eso pone de manifiesto la diferencia que hay entre el concepto sociológico del cristiano y el concepto teológico del mismo, entre la pertenencia meramente sociológica al cristianismo y la adhesión personal estrictamente religiosa. El fenómeno apuntado se da lo mismo en el sector popular del hombre de la calle o cristiano masa y número que en las minorías más críticas y promocionadas cultural y religiosamente. Así se oyen máximas como estas: yo creo en Dios, pero no en la Iglesia ni en los curas. Cristo sí, Iglesia no. Evangelio sí, Papa y obispos no. Todas ellas son expresiones de este fenómeno nuevo del distanciamiento de la comunión eclesial. En aras a un excesivo culto a la autonomía personal, a la propia racionalidad, a un supuesto progresismo o simplemente al capricho infantil, a la inmadurez cristiana o a la ignorancia, se les oye decir: esto no me convence, lo otro no me va. En resumen, optan por un catolicismo individualista y por libre. Hay otras personas, grupos y comunidades que aplauden al Papa y a los obispos o sacerdotes solamente cuando dicen lo que ellos quieren oír, y excluyen de su credo particular aquellas verdades que no están en su onda o con las que no congenian. Entre estas figuras, por ejemplo, el infierno, la misa dominical, las llamadas virtudes pasivas como la obediencia y la oración, la renuncia y la cruz inherentes al seguimiento de Cristo, o determinados puntos de la moral cristiana como el divorcio y el aborto, etc. Piensan y actúan como si el magisterio eclesiástico hubiera de presentarles previamente sus credenciales o tener en cuenta su revelación privada, porque ellos también tienen revelación a domicilio, su propia clave en el común ordenador teológico, su circuito cerrado y canal propio, su onda, su antena e hilo directo con el cielo. Finalmente, hay quienes debido a su agudo sentido crítico ponen de relieve las limitaciones de los pastores y las inevitables miserias humanas de una iglesia que es santa y pecadora al mismo tiempo, porque es obra de Dios en manos humanas. Ven más la vasija de barro que el tesoro en ella contenido, como decía San Pablo. Objetivan de tal modo su crítica insolidaria que no se sienten parte responsable ni llamados como el resto de la comunidad eclesial a una continua conversión por una auténtica catequesis de la autocrítica. ¿Se puede ser cristiano prescindiendo de la Iglesia? Ante estos datos que anteceden la pregunta final, que podría ser título inicial, es obvia. ¿Se puede ser cristiano prescindiendo de la comunión eclesial? Unos y otros olvidan que en el seguimiento de Cristo, puesto que todo depende de la fe, todo es gracia de Dios. Al decir de San Pablo, es decir, favor gratuito de Dios, somos cristianos y discípulos de Cristo, ante todo por la gracia de Dios, como decían los viejos catecismos, y esa gracia la recibimos en la Iglesia fundada por Jesús. Como sacramento universal de salvación para los hombres, como causa y signo del favor de Dios a la humanidad, como su nuevo pueblo elegido, sacerdotal, profético y carismático, pero no anárquico, sino organizado y unido en la comunión de la caridad bajo la animación pastoral de Pedro y los apóstoles, y de los sucesores de estos que son el Papa y los obispos. Por tanto, a la pregunta que hemos hecho tenemos que contestar con rotundidad. No se puede ser cristiano prescindiendo de la Iglesia. Recordaremos que Cristo dijo: quien a vosotros oye, a mí me oye; quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Así pues, no llegamos directamente a Dios y a Cristo sino por la fe apostólica de la comunidad y de la tradición de la Iglesia, que nos transmiten el Evangelio de Jesús y la manera de entenderlo, vivirlo y celebrarlo en el credo, culto y vida del pueblo de Dios, servido por sus pastores en la unidad de la caridad. Reflexión. En la práctica de la comunión eclesial, la clave la dio San Agustín. En lo necesario, unidad; en lo dudoso u optativo, libertad; y en todo, caridad. Unidad y disciplina es lo esencial, libertad y pluralismo en todo lo que es accidental y opinable, pero siempre el diálogo, el respeto y el amor fraterno, que son la esencia de la comunión de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.